porque la historia de Israel es nuestra historia personal. Estamos hablando de estos 2 siglos que tardaron los israelitas en conquistar la tierra prometida. ¿Por qué tardaron tanto? Porque abandonaban al Señor su Dios. Si hubieran sido fieles a Dios, la conquista hubiera sido más rápida. La alianza era: yo quiero ser tu Dios, quiero que tú seas mío. Toda la Biblia es la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo están, queridos hermanos? Les doy la bienvenida otra vez a nuestro curso La Historia de la Salvación, para terminar en esta mañana la 4ª etapa de la historia en la que Dios interviene con sus acciones salvíficos en favor de su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues habíamos terminado la clase de la semana anterior con el libro de Josué. Y como resumiendo, Dios le había dicho a Josué: mientras te mantengas fiel a la alianza, cosa que entre paréntesis requiere que seas fuerte y valiente, yo estaré con ustedes. Pero si ustedes me abandonan por irse tras otros dioses, como que Dios dice: me retiro, o sea, me hago hacia atrás, te permito que vivas lo que tú elegiste con esos dioses que estás escogiendo. Y diría el profeta Oseas: hasta que en su angustia me buscarán. Y esa va a ser la historia del libro de los jueces. Y espero que cada uno de ustedes se sienta identificado con Israel, porque la historia de Israel es nuestra historia personal. Creo que debemos aprender a reconocer la acción de Dios en nuestra vida, sus beneficios, y confiar en Él, y no nada más cuando estemos en la angustia. Le pido al Señor que nos ayude a tener esa humildad de decir: Señor, si yo he sido Israel, como lo voy a leer ahora, ayúdame. No permitas que me aleje de ti. Les recuerdo que toda la Biblia es la parábola del hijo pródigo. Todos los problemas del hijo empezaron cuando se fue de la casa de su padre. Todos los problemas del hijo se solucionaron cuando regresó a la casa de su padre. Y ese círculo de dejar a Dios y poco a poco ir experimentando malestares, darse cuenta de que uno no está bien hasta que no está con Dios, pedirle perdón al Señor y regresar a Él, es el que vamos a leer en el libro de los jueces, y es lo que vivimos cada uno de nosotros en nuestra historia personal y en nuestro camino de seguimiento de Jesús. Quiero empezar leyendo nuevamente nuestro panorama histórico del periodo de los jueces en la página 46. Dice así: el libro de los jueces. Siguió luego, durante casi 2 siglos, la época de los jueces, más o menos del año 1200 al año 1030-1010. Israel, instalado en su nueva tierra, sufre a través de los años una transformación profunda.
del seminomadismo del desierto, pasó lentamente a las condiciones de un pueblo sedentario. La vida austera del desierto, trocada en vida fácil y casi placentera en la tierra que emana leche y miel, el contacto frecuente con los cananeos que lograron sobrevivir a la conquista, con sus cultos licenciosos llenos de seducción, constituirán un peligro para la religión de Israel, porque el Señor nos invita a solamente Él, porque sabe el disfraz engañoso que tienen otras opciones que parecen más agradables, más productivas, pero que son seductoras y mienten. Si la tierra de Canaán se muestra acogedora, ¿cómo el israelita no verá con benevolencia a los dioses venerados desde antaño en esa tierra generosa? Y se van a ir tras esos dioses. Pero el Señor vela por su pueblo. Si los israelitas se van tras otros dioses y abandonan al Señor, éste los entregará en manos de sus enemigos. Pero si se convierten a su Dios, Él suscitará jueces. Así se llaman estos personajes que van a gobernar a las tribus después de Josué, salvadores que los librarán de la opresión. Por lo tanto, el libro de los jueces es, como el libro de Josué, una teología de la historia. ¿Qué quiere decir? Es la historia vista desde la mirada de Dios, desde el punto de vista de Dios. Vamos entonces a empezar la lectura del libro de los jueces. Vamos a leer poco porque son muy repetitivas las historias, pero vamos a ir como leyendo poco a poquito los versículos más destacados que sean como representativos de esta teología de la historia de salvación. Capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas hicieron esta consulta a Yahvé. ¿Quién de nosotros subirá el primero a combatir a los cananeos? Y el Señor contestó, subirá Judá. ¿Por qué Judá? Pues si hemos recorrido y hemos leído la historia desde el libro del Génesis, Judá ha hecho algunos actos dignos como de reconocimiento. Primero, Judá le dijo a sus hermanos cuando quisieron vender a Josué, no maltratemos a nuestro hermano. Después, cometió un pecado con su nuera Tamar, de la cual va a continuar la descendencia del pueblo elegido, pero él reconoce su culpa y pide perdón a Dios. Y tercero, dice en algún momento cuando José dice que se quede el más pequeño de sus hijos de Jacob aquí para que yo tenga la garantía de que van a regresar, Judá dijo, permíteme tomar el lugar de mi hermano, porque mi padre se va a entristecer sin él porque es su pequeño. Entonces como que Judá es presentado como el hijo más digno de Jacob y por lo tanto él será el primero que suba a conquistar la tierra. Y dice Dios en el versículo 2, subirá Judá, he puesto el país en sus manos. Y Judá le dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado. Ataquemos al cananeo y luego yo también iré contigo a tu territorio. Te voy a ayudar y tú me ayudarás. Simeón marchó con él y cuando subió Judá, Yahvé puso en sus manos a los cananeos y a los pericitas. Esto es súper importante, ¿sí? No es Judá el que está haciendo la batalla, no se describe ni a Judá ni a Simeón conquistando y luchando. Sencillamente, Dios les entrega los territorios. Y en el versículo 9, Judá va tomando ciudades. Después los de Judá bajaron a atacar a los cananeos que ocupaban la montaña, el Negev y la tierra baja, y luego Judá marchó contra los cananeos que habitaban Hebrón, que va a ser después una ciudad importante. En el versículo 17, Judá acompañó a su hermano Simeón,
derrotaron a los cananeos que habitaban en Cefat y consagraron la ciudad al anatema. Por eso la ciudad se llamó Jormá. Judá se apoderó de Gaza y de su comarca, de Ascalón y su comarca, de Ecrón y su comarca. Y Yahvé estuvo al lado de Judá, que conquistó también la montaña. Y viene toda la narración de diferentes lugares que van siendo tomados por Judá. Bueno, en el capítulo 2, en el versículo 6, viene como qué va a suceder a la muerte de Josué. Como que no hubiéramos leído el capítulo 1. No se fijen en eso, pero dice así. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. Es decir, ya no tenemos como el grupo compacto que había salido del Éxodo, que caminó junto por el desierto, sino que ahora que llegaron a la tierra prometida y se desperdigaron por todo el país, ya va a ser como una tribu aquí, otra tribu acá, otra tribu acá, y se empiezan a aislar. Y se nos va a suscitar un problema. Antes, si se acuerdan de su lectura del libro del Éxodo y de los Números, cuando iba el campamento compacto y se detenían para hacer noche, por ejemplo, o se detenían en un oasis, siempre estaba el arca de la alianza en medio y todas las tribus dispuestas alrededor. Pero ahora que cada uno de ellos se ha ido a su territorio, ¿dónde queda el arca de la alianza, que era como el factor de unidad? Habíamos leído en Deuteronomio la asamblea que se reúne en torno al Señor, y esta división de tribus en diferentes territorios va a hacer que se pierda esa unidad y los va a poner en peligro al final del periodo de los jueces. Pero sobre todo, ¿dónde está el arca de la alianza? Quizá a algunos les va a quedar muy lejos, quizás se empiece a enfriar la relación con el Señor y empiece a ser más atractivo nuevamente el culto a otros dioses. Voy a volver a retomar esta narración del capítulo 2, versículo 7. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que Yahvé había hecho a favor de Israel. Eso fue lo que leímos como conclusión del libro de Josué. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad en Timnat Jeres, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. También aquella generación, la que fue testigo de los hechos de Josué, fue a reunirse con sus padres, es decir, murió. Y subrayen mucho esto. Les sucedió otra generación que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Tenemos que tener mucho cuidado de que las generaciones siguientes conozcan quién es el Señor, porque cuando no se pasa adelante la fe, estas generaciones van a dejar de conocer al Señor y solamente van a conocer las ofertas que les hagan de otros dioses. Versículo 11. A partir del versículo 11 al 19, la lectura es muy importante porque háganse de cuenta que leyendo del versículo 11 al 19 vamos a conocer todo el contenido del libro de los jueces. Es como un resumen. ¿Qué dice? Una vez que muere Josué, una vez que muere la generación de Josué que fue testigo de las hazañas que Dios hizo en su favor, entonces los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, dando culto a los Baales. Este estribillo se va a repetir constantemente. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, dando culto a los dioses de los cananeos. Baal era el dios principal del panteón cananeo. Y entonces los israelitas se van a ir tras los Baales. Versículo 12. Es un
un relato como de queja, pero queja lastimosa de parte de Dios. Abandonaron a Yahvé, Dios de sus antepasados, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos cuando Dios había dicho: no te hagas figuras ni esculturas de nada, ni te postres ante ellos, porque tú eres el ser humano. Tú no te puedes postrar ante una figura. Yo soy un Dios diferente, soy un Dios que no puede ser representado en ninguna figura. Pues los israelitas se postraron ante ellos e irritaron así a Yahvé, abandonaron a Yahvé y dieron culto a Baal y a las esposas de los Baales o las diosas cananeas o fenicias que se llaman las Astartés. Entonces se encolerizó el Señor contra Israel. Y eso no nos va a gustar, pero es que Dios les había dicho claritito: si van por acá, bendiciones. Les recuerdo, Deuteronomio 28. Si vienen por acá, maldiciones. Y en Deuteronomio 30 les había dicho: porfa, no seas burris, por acá. Tienes que escoger el camino de la vida, el camino de las bendiciones. Pero como escogieron irse tras otros dioses, los entregó en manos de salteadores que los despojaron. Los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas, ¿qué campañas? De conquista. Estamos hablando de estos 2 siglos que tardaron los israelitas en conquistar la tierra prometida. ¿Por qué tardaron tanto? Porque abandonaban al Señor su Dios. Si hubieran sido fieles a Dios, la conquista hubiera sido más rápida. Pero como vamos a vivir este círculo que les decía de abandonar a Dios, Dios los entrega en manos de sus enemigos, les va mal, 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 en su angustia clamarán a mí, claman al Señor, el Señor los perdona, vuelven a Dios, vuelven a ganar territorios y una vez que se sienten seguros, vuelven a abandonar al Señor su Dios. ¿En qué momento estamos en el versículo 18? En todas sus campañas, la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como se los había dicho y jurado, y los puso así en gran aprieto. Pero no los abandona. Los castiga, pero no los abandona. Les hace perder territorios, pero no los destruye, porque ese es nuestro Dios. Es un Dios que ama por 1000, decía el libro del Éxodo en el capítulo 34, perdona, pero corrige y castiga por 3 o 4. Y ahora va a mostrar su misericordia. Entonces Yahvé hizo surgir jueces que los salvaran de la mano de los que los saqueaban, pero tampoco a los jueces escuchaban. Se prostituyeron. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando leemos se prostituyeron? Les recuerdo que hicieron una alianza con Dios. La alianza era: yo quiero ser tu Dios, quiero que tú seas mío. ¿Hacemos alianza? Sí. Ser fiel a la alianza es ser yo para ti y tú para mí. Pero una vez que entraron en la tierra prometida, que vieron otros dioses muy atractivos, cuyo culto además constituía en prostitución sagrada, Israel se postró ante esos dioses. Y postrarse ante otros dioses implica ser infiel a la alianza que había hecho con Yahvé. Pero no solo eso, más adelante nos va a decir el profeta Oseas: no te contentaste con postrarte ante esos dioses, sino que además le llevabas todo lo que yo te había dado. Todo lo que recogiste en esta tierra que emana leche y miel, se lo ofrecías a esos dioses. Es decir, les pagabas por sus servicios. Es una actitud como de prostitución. Entonces, yo sé que suena fuerte, pero así habla la Biblia. Pero hay que entender por qué. Dios ve a su pueblo como su esposa, porque hizo una alianza
de ser yo para ti y tú para mí. Y cuando tú te vas tras otros dioses y les ofreces todo aquello que yo te había dado porque te amaba, entonces te estás portando como una prostituta y estás pagándole a otros dioses por sus servicios. Entonces, vuelvo a leer, versículo 13. Abandonaron a Yahvé, dieron culto a Baal y a las Astartés. Versículo 16. Dios hizo surgir jueces que los salvaron. Versículo 7. Pero tampoco a los jueces, 17. Tampoco los jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y postrándose ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos del Señor, y no los imitaron. Cuando Yahvé les suscitaba un juez, Yahvé estaba con el juez y lo salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y los oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose tras otros dioses, dándoles culto y postrándose ante ellos sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Se encolerizó el Señor contra el pueblo de Israel y dijo: ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribía a sus antepasados y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré de delante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió. Es decir, no van a hacer una conquista tan sencilla porque no han querido caminar según la alianza que habíamos hecho. Y a partir del capítulo 3, versículo 7, empieza la historia de los jueces. Está apareciendo en su pantalla un mapa. Y en este mapa están localizados cada uno de los jueces que vamos a ir repasando. La historia va a ser siempre similar. Voy a leer nada más un juez. Pero vean cómo los jueces están repartidos en las diferentes tribus. No es que hayan sido sincrónicos o que vayamos a hacer una lectura cronológica, sino que el autor sagrado, el que escribe el libro de los jueces, nos quiere contar cómo a cada tribu Dios le dio jueces y cada tribu respondió igual de mal a esa misericordia que Dios les había tenido a través de los jueces y cómo así pasaron casi 2 siglos. Infidelidad del pueblo, alejamiento de Dios, Dios que los castiga, podríamos decir medicinalmente para que se arrepientan y quieran volver a Él, piden perdón, Dios los auxilia, vuelven a estar bien y siguen pasando los siglos y los siglos. Y ahora tienen ustedes una tablita que les puede ayudar a resumir la historia de los jueces. Fíjense cómo está en la primera columna el nombre de cada uno de los jueces. Algunos van a ser llamados jueces mayores, otros van a ser llamados jueces menores, sencillamente en razón del número de versículos que le dedica el autor. Mayores van a ser los que tienen una gran historia, como por ejemplo Gedeón o Sansón. Menores van a ser jueces de los que nos da muy poquita historia, como puede ser el primero, Otniel. Bueno, siempre va a haber un opresor, una nación que se está conquistando, que no se puede contra ella, que los está oprimiendo. Se van a contar los años de la opresión, los años de paz, y luego vamos a tener en esa misma tabla en qué texto de la Biblia está ese juez y a qué tribu pertenecía. Eso nos servirá un poquito como de orientación en la lectura que vamos a hacer a partir del capítulo 3. Entonces voy a empezar con la historia de Otniel, ¿sí? Dice así: los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Se olvidaron de Yahvé su Dios y dieron culto a los Baales y a las Aserás. Es lo mismo que las Astartes. Se encolerizó Yahvé contra Israel, pero por favor, ¿por qué el Señor se encolerizó y castigó? Porque antes Israel abandonó a Dios y pecó.
Si Israel no abandona a Dios y no peca, no viene ni la cólera divina ni el castigo divino. Pero Israel peca y Dios tiene que castigar porque es justo y tiene que castigar a su pueblo para que el pueblo vuelva al buen camino. Se encolerizó el Señor contra Israel y los dejó a merced de Cusán Risataim, el rey de Edom, a quien los israelitas estuvieron sometidos durante 8 años. Y una vez que estuvieron sometidos 8 años, los israelitas clamaron a Yahvé, que luego suscitó un libertador que los salvó, Otniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé vino sobre él, y fue juez de Israel y salió a la guerra. Y Yahvé entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Edom, y triunfó sobre él. Y el país quedó tranquilo 40 años, y murió Otniel, hijo de Kenaz. Y se repite la historia. Siguiente juez. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé. Entonces Yahvé fortaleció a Eglón, rey de Moab, más que a Israel, porque hacían lo que desagradaba a Yahvé. Y a Eglón se le juntaron los amonitas y los amalecitas, y salieron y derrotaron a Israel. Y los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, que les suscitó un libertador, y este fue Ehud. Y vienen años de paz, y viene el siguiente juez en el versículo 31 que se llama Sangar. Después de Sangar, en el capítulo 4, una profetisa y juez que se llama Débora. Voy a leer un poco. Cuando murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, que los dejó a merced de Yavín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército se llamaba Sísara. Entonces los israelitas, cuando ven que les viene Sísara, clamaron a Yahvé. Versículo 4. Por aquel entonces Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez de Israel. Y ella solía instalarse bajo la palmera de Débora, y los israelitas acudían a ella en busca de justicia. El caso es que después de varias intervenciones de Débora, el general Sísara es derrotado y en el versículo 23 Israel es liberado. Y así sigue toda la historia de los jueces. Y los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, Yahvé les suscitaba un juez, pero después de que venía el juez volvían a portarse mal y otra vez Dios volvía a suscitar un juez. Me voy a ir nada más al capítulo 13 a leer un poquito de la historia de un juez muy conocido de todos nosotros, que es Sansón. Dice así, capítulo 13. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, que los dejó a merced de los filisteos durante 40 años. Había un hombre en Sorá, de la tribu de Dan, llamado Manoah. Su mujer no había tenido hijos porque era estéril. El ángel de Yahvé se apareció a esta mujer y le dijo, mira, aunque eres estéril y no has tenido hijos, concebirás y darás a luz un hijo. En adelante, guárdate de beber vino ni bebida fermentada, y no comas nada impuro, porque vas a concebir y dar a luz un hijo, que será nazireo. Les recuerdo el texto de Números 6, donde hablaba de los consagrados a Dios, como que hacían un voto que se llamaba nazireato, y que no podían beber ningún vino ni bebida fermentada. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, que será nazireo de Dios desde el seno materno. No pasará la navaja por su cabeza. Era otra condición de la consagración de los nazireos. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. El caso es que sucede como Dios dice, concibe la mujer de Manoah y nace Sansón. Y Sansón se casa primero con una muchacha filistea. Capítulo 14. Sansón bajó a Timná y se fijó en una muchacha filistea. Llega con sus padres y les dice, y sus papás le dicen, no se puede. Dios nos dijo que no nos mezcláramos con mujeres de otros pueblos
porque nos van a apartar de Él. Pero Sansón, por supuesto, que no le hizo caso a sus papás. En el capítulo 15 está el célebre relato de Sansón que vence a los filisteos con la quijada de un asno. Y después, los filisteos, bueno, Sansón se enamora de Dalila y los filisteos van con Dalila y le dicen, queremos saber cuál es el secreto de la fuerza de Sansón para poder acabar con él. Y entonces Dalila lo seduce y después de mucho insistirle, le saca el secreto y le dice, ¿dónde reside tu fuerza? Y él contesta, capítulo 16, versículo 17. Le abrió su corazón y le dijo, la navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy nazireo de Dios desde el vientre materno. Si me rasuran, mi fuerza me abandonaría y me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. ¿Dónde residía la fuerza de Sansón? En su consagración a Dios. No cortarse el pelo era nada más un signo exterior de su consagración interior. Pero cuando dejó de confiar en Dios, de ser un consagrado a Dios, de hacer todos estos actos contrarios a la voluntad de Dios, vinieron los filisteos, le cortaron las trenzas y perdió todo su poder. Y así va a terminar todo el libro de los jueces, con los israelitas que van y vienen hacia Dios. Y Dios que no deja de mostrar su misericordia. Y esta época de los jueces termina con el libro de los jueces y empieza con el primer libro de Samuel, que va a ser la unión entre los libros de jueces y Samuel, porque él va a ser el último juez de Israel, pero va a ser al mismo tiempo profeta. Vamos a ver rápidamente nada más en el capítulo 21 del libro de los jueces. ¿Por qué va a tener que venir Samuel? Dice así, capítulo 21, versículo 25. Voy a leer desde el versículo 24. Los israelitas se marcharon entonces de ahí, cada uno a su tribu y a su clan, partieron de ahí cada cual a su heredad, y por aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. Y va a llegar un momento en el que el pueblo va a sentir que necesita un cambio. Pero eso va a ser ya la historia de Samuel, juez y profeta, que leeremos en la próxima sesión. Ya nada más para terminar, nos podemos ir a nuestro libro nuevamente para preguntarle a esta etapa de la historia de la salvación qué textos de la Biblia se escribieron en esta etapa de la historia. Y nos dice así la página 47. Es una época de tradiciones orales todavía. Esta época se caracteriza todavía por la formación y transmisión de tradiciones orales que van a ir pasando de generación en generación en torno a personajes como Moisés, Aarón y los jueces, a tribus determinadas como Judá, Efraín y Manasés, a santuarios famosos como Gilgal, Ramá, Betel, Silo o Siquem, y costumbres e instituciones y reglas de conducta. Los libros de Josué y de los jueces, en la forma en la que han llegado a nosotros, son ya el fruto de varias redacciones sucesivas que ordenaron, retocaron y complementaron el material antiguo. Si algo fue escrito en esta época, quedó integrado posteriormente en lo que conocemos como la historia deuteronomista, que leeremos desde este momento Josué, Jueces, Primera de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Y con eso terminamos la cuarta etapa de la historia de la salvación, y cuando terminamos una etapa es bonito recordar nuestro método. Leemos la escritura, estudiamos la escritura, la hacemos vida y terminamos con una oración. Señor, te doy gracias por haberme dado la existencia en esta tierra concreta y en este momento de la historia. Te pido perdón por haberme olvidado de ti en tantas ocasiones.
en que gracias a tu bondad he podido disfrutar de tanto que me das. También te pido perdón por abandonarte y haberme ilusionado, dándole culto a otras cosas como si fueran mis dioses. El poder, el dinero, el placer, la comodidad, el conformismo, quizá yo mismo. Gracias, Padre bueno, porque siempre que me aparto de ti, tú no me abandonas, sino que envías a mi vida mensajeros tuyos que me inviten a regresar a tu lado. Te suplico que me concedas la gracia de no apartarme de ti, de escuchar tu palabra y obedecerla, para no perder la libertad de hijo que me has dado. Amén. Hermanos, les agradezco como siempre que hayan estado con nosotros. La próxima semana empezamos una nueva etapa en la historia de la salvación que se llama la monarquía en Israel. Muchísimas gracias y alabado sea Jesucristo. Te invitamos a visitar nuestra tienda virtual de Magdala. Allí encontrarás productos especiales de Tierra Santa. Y recuerda que con tu compra apoyas toda la misión de Magdala. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Te esperamos.